Dios les bendiga, gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia, que nos permite llegar ahí donde usted se encuentra, llevándole palabra, porque Dios está hablando por muchos medios y este medio es una bendición grande para toda la humanidad que tiene un aparatito de estos para poder escuchar palabra del Señor. En el capítulo 10 estaremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde su palabra dice: honrando al Padre y al Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu. Dice su letra: gloria a Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre bueno, por darme la oportunidad, Dios mío, de orar a ti, oh Dios mío, para bendecir todo aquel, Dios mío, que se toma su tiempo para poder escuchar esta palabra. Espíritu Santo, glorifícate, hablando a través de esta boca, hablando a todo aquel que está atento a la palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Podemos ver, amados, gloria al Señor, que había un hombre. Este hombre se llamaba Cornelio. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Y este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Alabado sea Dios. Con toda su casa. Alabado sea Dios. Él hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Gloria al Señor. ¿Cuán es importante la oración? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que la oración es el poder del cristiano. Alabado sea el Señor. Cuando alguien ha entendido la voluntad de Dios y entiende qué es lo que Dios habla a través de su palabra y es temeroso de Dios, esta persona busca en todo tiempo, en oración, en ayunos, la presencia de Dios a través de la oración, del ayuno, para poder escuchar palabra del Señor. Porque déjenme decirles que a través de la oración y a través del ayuno de aquellos varones, mujeres que oramos a Dios, que ayunamos, déjenme decirle que Dios se manifiesta de una manera poderosa. Alabado sea el Señor, especialmente en estos tiempos que vivimos. Debemos de estar orando sin cesar, en todo momento, en todo tiempo, buscando a través de la palabra, pidiendo sabiduría, conocimiento, viendo que lo que Dios ha dejado establecido por la palabra se está cumpliendo, y la palabra nos da a conocer por los cumplimientos de la profecía que Cristo viene. Alabado sea Dios. Y podemos ver a este hombre que era piadoso y era temeroso de Dios con toda su casa. Alabado sea el Señor. Y no solamente era temeroso, sino que era un hombre que hacía obras. Era un hombre que daba muchas limosnas al pueblo. Alabado sea el Señor. Él andaba viendo dónde estaba la necesidad para poder ayudar. Alabado sea Dios. Porque la fe que él tenía era juntamente con obras, no solamente la fe, porque déjeme decirle que la fe sin las obras es muerta, pero cuando usted pone por obra la fe, es una fe
viva, alabado sea Dios. Y este hombre había entendido que no solamente era tener fe y ser temeroso de Dios, sino que tenía también que obrar, alabado sea el Señor. Y como él podía, era un hombre, era un militar, alabado sea el Señor, de una compañía del ejército de Roma, alabado sea el Señor, de Italia, una compañía llamada la Italiana, alabado sea el Señor. Estaba en oración, le oraba a Dios y vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, o sea, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, alabado sea el Señor. Dios sigue hablando en estos tiempos. Mire cuán importante, cuán necesario es buscar a Dios en oración, es buscar a Dios en ayuno, es buscar a Dios en todo tiempo, es buscar a Dios en todo momento. Mire cuán importante es estar conectado con Dios a través de la palabra. Mire cuán importante es estar congregándose. Mire cuán importante es estar haciendo vigilia. Mire cuán importante es estar buscando a Dios en ayuno y oración. Porque el diablo se ha levantado como león rugiente viendo a quién devorar. Pero déjeme decirle que el pueblo que ha entendido los tiempos que vivimos últimamente, el pueblo busca de Dios porque sabe que en la oración está el poder de Dios. Y así el diablo se levante como quiera levantarse, no va a poder, porque está vencido, alabado sea el Señor. Se le apareció un ángel y entraba donde estaba Cornelio, y Cornelio, mirándole fijamente, se atemorizó, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Alabado sea Dios. Cuando usted es temeroso de Dios, cuando usted está al servicio de la obra del Señor, déjeme decirle que todas las oraciones llegan a la presencia de Dios. Dios, la Biblia dice que sus oídos están atentos a la oración del justo. Si usted es un hombre justo, una mujer justa, déjeme decirle que la oración que está haciendo por esa situación, por ese problema en el cual se encuentra, déjeme decirle que Dios está escuchando su oración, está viendo su aflicción, está viendo su problema, está viendo su situación. Y déjeme decirle que la respuesta de Dios está a la puerta, porque Dios trae respuesta a las peticiones de sus hijos. Alabado sea el Señor. Cuando uno está sirviendo a Dios en el temor de Jehová, cuando uno está sirviendo a Dios en temblor a su palabra, cuando uno está sirviendo a Dios que se ha entregado a Él y tiene la convicción, tiene la seguridad que el Dios que le ora, ese Dios en el momento específico va a resolverle esa situación, ese problema, cualquier sea el problema que usted tenga. Déjeme decirle que Dios trae respuesta en su momento. Solamente siga orando, siga clamando, siga gimiendo, porque la respuesta de Dios está en su momento. Alabado sea el Señor. No se apresure, espere con paciencia. Como dijo el rey David: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó. Dios está oyendo su oración. Siga clamando, pueblo de Dios, porque los tiempos que vivimos son últimos. Cristo viene. La oración llegó a la presencia de Dios. La oración de Cornelio, alabado sea el Señor. Y en este tiempo que ya Jesucristo se había ido y estaba ya a la diestra del Padre, por eso este libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Aquí podemos ver que Pedro se encuentra en cierto lugar a la orilla del mar, en un lugar en Jope. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Pero vino el ángel y le dijo a Cornelio: envía hombres y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Alabado sea el Señor. La Biblia dice, alabado sea el Señor, 16:13 en el libro de San Juan, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará, Él nos enseñará todas las cosas, aún las que han de venir. Él nos enseñará. Déjeme decirle que los tiempos que vivimos son últimos. Cristo viene. Nosotros sabemos por las Escrituras que Cristo viene, porque todo lo que está establecido en la palabra, las profecías se siguen cumpliendo, y cada día más se acorta más la venida de Cristo. Así que hay que estar buscando del Señor para estar preparado, porque en cualquier momento suena la trompeta. ¿Cómo estás con Cristo, hombre? ¿Cómo estás con Cristo, mujer? Déjame decirte que este no es momento de estar viendo a la derecha, viendo a la izquierda, viendo a la derecha. Déjame decirte que este es tiempo de estar viendo al cielo. Este es tiempo de estar de rodillas. Este es tiempo de estar ayunando. Este es tiempo de estar buscando de Dios, buscando fortaleza, porque déjame decirte que el tiempo que vivimos son tiempos peligrosos. El diablo se ha levantado como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero si tú estás buscando de Dios, tú tienes la fortaleza, tienes el poder de Dios, para que todo lo que levante el diablo en el nombre de Cristo, tú lo refutes por el poder de la palabra. Déjame decirte que cuando alguien ha entendido qué significa la oración, ese alguien busca en todo tiempo, porque sabe que a través de la oración está la respuesta, a través de la oración está el poder de Dios, a través de la oración está la dirección de Dios. A través de la oración recibes palabra de Dios. A través de la oración tú vas a recibir llenura de Dios. A través de la oración tú te vas a llenar y vas a poder levantarte y testificar de las maravillas que Dios hace. Alabado sea el Señor. Cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a sus criados. Alabado sea el Señor, a los cuales envió a Jope. Alabado sea el Señor, vive Jesucristo. Les contó lo que había pasado y los mandó. En el siguiente día ellos salieron. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios, se acercaban a la ciudad, y entonces Pedro en ese momento subió a la azotea a orar. Alabado sea Dios. Cuán importante es donde tú te encuentres, donde tú vayas. Cuán importante acordarte que tienes que orar. Alabado sea el Señor. Si vas a visitar un familiar a otra ciudad, a alguna aldea, al otro país, déjame decirte que allí tú vas a dar a conocer quién sos, porque en el momento específico que se te presente, tú vas a buscar orar y vas a preguntar. Tal vez si es un pariente, le dices, no hay una iglesia pentecostés por aquí cerca para que vayamos a alabar a Dios, a alabar al que creó el cielo, la tierra y la mar y todo lo que existe, porque ese es mi Dios al cual yo sirvo. Cuán importante es orar. Pedro se encontraba en la casa de este varón junto al mar. Déjame decirte que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, a las 12 del día, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Alabado sea el Señor. Mira, en la oración Dios hace maravillas. En la oración Dios se desata de una manera diferente a todos sus siervos y siervas. Y en este momento a Pedro, alabado sea el Señor, le trae un éxtasis para mostrarle la situación, porque ya venían en camino los que había mandado Cornelio. Y aquí Dios se va a encargar de hacerle saber a Pedro lo que está pasando. Alabado sea Dios, porque déjame decirte que el hombre y la mujer que ora, déjame decirte que ese hombre va a tener revelación de Dios. Ese hombre va a tener visión de Dios. Ese hombre, esa mujer va a tener éxtasis de Dios. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Y aquí le tocó a Pedro, alabado sea el Señor, donde un éxtasis, alabado sea el Señor, le sobrevino y vio el cielo que se abrió. Alabado sea Dios.
Esto pasa con los hombres, con las mujeres que entienden que tienen que estar de rodillas, que tienen que buscar orar al Señor para que Dios le muestre, para que Dios le hable. Alabado sea el Señor. No basta decirle al pastor, al hermano, ore por mí o ayúdeme a orar. Tenemos nosotros que doblarnos y buscar de rodillas la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Vive Jesús, porque Dios habla a sus hijos. ¿Qué padre es el cual no le habla a sus hijos? Alabado sea el Señor cuando su hijo le habla, alabado sea Dios. Nosotros somos hijos del Todopoderoso, somos hijos de un rey, somos hijos del creador de los cielos y la tierra. Él está para hablarnos. Lo que pasa que hay muchos hijos que no les gusta orar, hay muchos hijos y hijas que no les gusta ayunar. Alabado sea el Señor, solo les gusta ir a la iglesia, pero no les gusta orar, no les gusta ayunar, no les gusta estar en la vigilia, no les gusta leer la palabra, y así nunca vas a recibir palabra de Dios. Palabra de Dios se escucha a través de la búsqueda que uno tiene, de la comunión que uno tiene con Él en todo tiempo. Alabado sea el Señor. Se abrió los cielos, alabado sea el Señor, y vio que atado de los 4 puntos se bajaba sobre la tierra, alabado sea el Señor, algo que descendía semejante a un gran lienzo, y en ese lienzo vio que habían cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Alabado sea Dios. Vive Jesucristo. Santo es el Señor. Vive Dios. Dios se encarga de hacernos saber las cosas. Y aquí vamos a ver cómo Dios le hace saber a Pedro que de los 2 pueblos, el pueblo de Israel, ese pueblo donde vino Jesús, el pueblo que lo rechazó y después lo mató, ese pueblo, alabado sea el Señor, el pueblo que Dios dice en su palabra que va a ser salvo. Todo Israel va a ser salvo. En Romanos 11 lo dice. Ahí va a poder ver Pedro, donde ve que Dios une y de los 2 pueblos hace un solo pueblo por la cruz, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, y todo aquel que se arrepiente y viene a Jesús y pide perdón por la sangre de Cristo que tiene poder, recibe remisión de pecados. Alabado sea el Señor. Pedro le dijo: Señor, no, le dijo, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Alabado sea el Señor. Aquí estaba dando Dios a conocer que ya no era por la ley, porque en la ley era prohibido comer todo tipo de animales que lo establecía la ley. Ahora en Cristo Jesús no, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo: consumado es, déjeme decirle que se rasgó el templo, y ya no es por ley, porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesucristo llevó su maldición, llevó mi maldición, porque Él se hizo maldito por mí y por usted. Alabado sea el Señor. Y vino la gracia. Ahora somos salvos por gracia cuando nos entregamos a Jesucristo, le confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que Él es el Hijo de Dios. Él nos da el Espíritu Santo, y de ahí somos sellados para servir a Cristo de la gloria. Somos sellados. Alabado sea el Señor. Poderoso es Dios, porque nos da su Espíritu Santo para guiarnos en este caminar. Ya no es por la ley. Vive Jesucristo. Y Pedro se puso atónito y estaba perplejo y decía dentro de sí lo que significaría la visión que había visto. En ese momento llegaron los hombres enviados por Cornelio, preguntando por esa casa del tal Simón. Alabado sea Dios. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Y Pedro estaba pensando todavía qué significaba esa visión, ese éxtasis que tuvo. Vino y le dijo el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, porque él estaba meditando, estaba pensando. Le dijo el Espíritu Santo, ve aquí, 3 hombres te buscan. Vive Jesús. El Espíritu Santo de ese tiempo es el mismo de este tiempo. Alabado sea el Señor. Cuando Dios estaba creando la tierra, ahí estaba el Espíritu Santo donde se movía sobre las aguas. Alabado sea el Señor. Él estaba confirmando la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Ahí estaba Jesucristo. El mismo Espíritu Santo estaba ahí diciéndole a Pedro, esos 3 hombres que están ahí. Esos 3 hombres que están ahí, alabado sea el Señor, porque él pensaba en la visión. Y le dijo al Espíritu Santo, 3 hombres te buscan. Y le dijo, levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¡Wow! El Espíritu Santo es Dios. Oiga lo que le dijo aquí. Yo los he enviado. Poderoso es Dios. Santo es su nombre. El Espíritu Santo es Dios. Poderoso es nuestro Dios. No dudes en ir con ellos. Y Pedro descendió a donde estaba con los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Alabado sea el Señor, vive Jesucristo. Dios encomendó a estos hombres a que predicaran la palabra. Les mandó que estuvieran juntos, que estuvieran unidos. Y en el día de Pentecostés envió la promesa que le dijo del Padre, el Espíritu Santo. Pero antes a Pedro le había dicho, en esta roca edificaré mi iglesia. Y le dijo, a ti te daré las llaves. Y en esta roca edificaré mi iglesia. Alabado sea el Señor. O sea que Pedro ya tenía el don de Dios. Alabado sea el Señor. Desde antes, cuando ya recibió el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos. Déjeme decirle que Pedro empezó a hacer maravillas el Señor a través de él. Ganando 3,000, 5,000 almas. Alabado sea el Señor. En la iglesia primitiva, déjeme decirle que ahí hacían maravillas por el poder de Dios. Y había una comunidad cristiana, una iglesia, la primitiva, que se mantenía unida. Alabado Dios, poderoso es el Señor, vive Jesucristo. Y el Espíritu Santo hacía maravillas. Alabado sea el Señor. Al otro día, dice el 24, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Vive Jesucristo. Este hombre los estaba esperando porque le había hablado el ángel de Jehová y le había dicho que enviara a traer a Pedro. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque Dios está hablando en estos últimos tiempos. Cristo viene. Prepárate, hombre, prepárate, mujer. Busca arreglar tu vida con Dios, porque si no estás preparado, lastimosamente te vas a quedar. Alabado sea el Señor. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a sus pies y adoró. Pero como él no sabía, alabado sea el Señor, nadie puede postrarse ante ningún hombre, peor adorarlo. Adoramos solamente a Dios. Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Alabado sea el Señor. No tenemos que postrarnos ante ninguna imagen. No podemos postrarnos ante ningún hombre. No podemos postrarnos ante nada hecho por el hombre aquí en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra. Nosotros nos postramos ante todo el poderoso, aquel que creó los cielos, la tierra y la mar. A él adoramos, a él alabamos, a él exaltamos. A la samaritana le dijo en San Juan capítulo 4 que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es un Dios celoso. Él no está de acuerdo
él rechaza, él abomina la idolatría, porque hay muchas personas por medio de religiones que se postran a imágenes que hacen los hombres terrenales. La Biblia dice que tal es el que las hace como el que las adora. Alabado sea el Señor. Que Dios tenga misericordia de esas personas, porque mientras viven tienen oportunidad, si se arrepienten de todo corazón y vuelven y vienen a Cristo Jesús. Se lo digo porque mi madre fue una madre que vivió 69 años siendo católica, siendo religiosa, adoraba a María, adoraba a José, adoraba a San Simón, pero déjeme decirle que cuando ella se dio cuenta de lo que Dios hizo en mi vida, que me sacó de donde yo estaba, cuando yo salí de la cárcel en el último tiempo que estuve haciendo una sentencia de muchos años, ahí conocí a Cristo en el año 2000, cuando yo salí después de los años que hice, regresé, fui de mi madre, le llevé el mensaje, se entregó a Cristo y mi madre sirvió al Señor 18 años. Murió a los 87 el año pasado, pero murió para Cristo, para la gloria de Dios. Déjeme decirle que solo Cristo salva. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de poder para salvación, primeramente para los judíos, también para los gentiles, porque por la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, une a los dos pueblos, porque por la sangre que derramó en la cruz hay perdón para el hombre que se arrepiente. Y le dijo: Pedro, levántate, porque yo soy hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Alabado sea el Señor, porque este hombre estaba deseoso escuchar la palabra de Dios que le había dicho que mandara a traer a este hombre, porque le iba a hablar de Dios. Pero este hombre empezó a reunir sus parientes en su casa. Por eso es que también nosotros podemos reunirnos en la casa, tener iglesia en la casa, porque esto es correcto, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Jesucristo. Por eso es que también en la casa, con los familiares, podemos adorar a Dios, alabar a Dios. Alabado sea el Señor, vive Jesucristo. Cornelio reunió a toda esta gente, entró ahí Pedro con él, alabado sea el Señor. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, o sea, a un extranjero, o sea, a alguien como nosotros cuando estábamos sin Cristo. Alabado sea el Señor, porque eso venía de la ley. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ese fue el éxtasis. Eso fue lo que Dios le mostró, lo que Dios estaba mostrándole, que ya no era por la ley, alabado sea el Señor, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo unió, todos los alimentos quedaron limpios. Por eso oramos cuando comemos. La Biblia dice que la oración santifica los alimentos. No importa, usted puede comer chancho, puede comer guatusa, alabado sea el Señor, no es lo que diga el sectarismo, la religión de tal hombre, alabado sea el Señor, es lo que dice Dios. Nosotros creemos a la palabra que Dios nos enseña. Por eso hay que leerla, hay que buscar de Dios, llenarnos de Dios, buscar dirección de Dios por la palabra. Y en la iglesia donde nos congregamos debemos de saber que el pastor que está ahí es un siervo de Dios. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ya le había dicho el Espíritu Santo que fuera, que no dudara en ir. Entonces Cornelio empezó a testificar y le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, vive Jesucristo, en lo que fueron los que mandó, y en el tiempo que los hospedó Pedro allá, y el tiempo que estuvieron de regreso. Hacía 4 días que habían pasado que Cornelio estaba orando en ayunas. Alabado sea Dios, vive Jesucristo. Hay que entender bien eso.
Yo estaba, dice, en ayunas, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Poderoso es Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Vive Jesús. Vive Jesucristo. Entonces Pedro dice en el 34, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue más que suficiente. Él murió para salvar al mundo, sin acepción de personas. Sea negro, chino, azul, amarillo, sea de cualquier tribu, lengua, nación. Si te entregas a Cristo de todo corazón, Dios, el Señor, te salva. ¿Por qué? Porque Él no anda viendo el color moreno de la piel del hombre. Él no anda viendo si aquel hombre es chino. Por eso digo, no hay moreno. La palabra correcta es negro. No hay, alabado sea el Señor, no hay color, ni negro, ni azul, ni amarillo, ni verde. No hay nación, no hay tribu, no hay lengua, no hay nada. Para ti eres igual a Dios. Y yo soy también lo mismo. No importa tu país, tu nación. No importa. Dios anda viendo tu corazón, no tu color. Y Dios anda buscando qué decisión vas a tomar. Alabado sea el Señor. Esto no es de hablar de la manera que habla la gente usando el racismo, porque hay mentes que son mentes no con sabiduría, sino que usan las palabras para dañar. Nosotros hablamos las cosas como son, porque las cosas como deben de ser, así se tienen que hablar para que se puedan entender. Así que Dios no hace acepción de personas. Si eres sicario, eres asesino, si eres extorsionador, si eres marero, si te arrepientes de todo corazón, Dios te salva. No importa si eres negrito, no importa si eres prostituta, no importa si eres homosexual, no importa si eres amarillo, no importa si eres azul, no importa. Dios te ama como eres. La sangre de Cristo tiene poder. Y si te arrepientes y te entregas a Él, Él te perdona y te salva. Pedro pudo ver en el lienzo que ahí Dios no estaba por la ley salvando a nadie. Porque por la ley nadie puede ser salvo. La salvación es por gracia, por misericordia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. No hay acepción de personas. Dice el 35, sino que toda nación, oiga bien, se agrada del que le teme y hace justicia. Porque Dios, el que servimos, es un Dios de justicia. Alabado sea el Señor. Esto no es de decir que Dios es moreno, que Dios es blanco, que Dios es chino, que Dios es... No. Alabado sea el Señor. Eso está aquí en la tierra. En la tierra hay acepción de personas, porque hay discriminación. Se discrimina al hombre, a la mujer, por lo que es. Dios no discrimina a nadie, porque Dios no tiene acepción de personas. Yo también y tú no tenemos que tener acepción de personas. Tenemos que amarlos porque Dios es amor. La Biblia dice que el segundo mandamiento se tiene que cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea el Señor. No te está diciendo vas a amar a aquel que es indio, aquel que es blanco, aquel que es negrito. No, Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Él no hacía acepción de personas. Vive Jesús. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Poderoso es Dios por medio de Jesucristo, que es Señor de todo.
Ahí está la clave. Jesucristo, a él en el capítulo 2 de Tesalonicenses, alabado sea el Señor, vive Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, usted va a poder leer y lea ahí lo que Jesucristo recibió por lo que hizo en la cruz del Calvario. Dios lo exaltó, lo sumó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Alabado sea el Señor. Y toda boca, toda lengua le confiese. Él es Jesús, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Alabado sea Dios. Déjeme decirle que mientras aún Pedro hablaba en el versículo 44, estas palabras, oiga esto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. El Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo sigue cayendo, el Espíritu Santo se sigue derramando, el Espíritu Santo está bautizando, el Espíritu Santo está cayendo en aquellos lugares donde están alabando a Dios, donde se está predicando la palabra de Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí podemos entender y podemos ver que Dios no hacía sección de personas. De los dos pueblos ha hecho un solo pueblo. Y tú allá donde estás y puedes ver este mensaje en África del Sur, en África del Norte, allá en los pueblos, las naciones, tribus y lenguas, déjame decirte que desde acá, desde Honduras, de un lugarcito que se llama Oboa, que estoy enviando esta palabra para ti, que si crees en Dios, que si eres temeroso de Dios, que si eres un hombre o una mujer que tiene fe, ven a Cristo. Cristo te da vida, porque la sangre de Cristo tiene poder y Él te da el Espíritu Santo. Aquí cayó el Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Y esta gente quedaba atónita porque decía, ¿por qué a esto? ¿Por qué a esto si solo es para nosotros? No, déjeme decirle que Dios tiene vida para todo el que la quiera. Porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Alabado sea el Señor. Es necesario que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo y cada más soquea. En el nombre de Jesús es necesario que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Cuando cae el bautismo, las lenguas se desatan en el hombre y la mujer. Y estos de la circuncisión miraban y oían que estos hombres estaban tomados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y hablaban en lengua. Esas son las señales de que han sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego, por la gloria de Dios. Y por eso decían ellos, wow, decían, estaban atónitos, porque oían que los gentiles también hablaban en lenguas. Entonces respondió Pedro y dijo, ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y le mandó a bautizar. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Así tú, hombre, mujer, que me escuchas, que entiendes, Dios te dio que entendieras 5 sentidos. Tú entiendes que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo para darte vida a ti, a mí y al mundo. No anda haciendo acepción de personas, no anda viendo tu cultura, no anda viendo tu nación, tu pueblo, tu idioma. Él anda viendo tu corazón. Si tu corazón está dispuesto a entregarse a Cristo, ven a Cristo y recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida. Solamente dile, Señor, perdona. Reconozco que tú eres mi Salvador y tu sangre es más que suficiente para que me lave y me purifique. Te recibo como mi Señor. Gracias, Señor. Bendice a todo aquel que escuche este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, recibe la gloria, la honra, la alabanza y el poder. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Hasta la próxima.